¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Jiménez, soy profesor de historia y completé la carrera de geografía. Por eso, en este podcast te propongo Ciencias Sociales en Clave Actual, un espacio donde vamos a abordar diferentes temas, tanto para vos si sos aficionado a las ciencias sociales, como también si te sirven como estudiante, como docente o para cualquier actividad. Por supuesto, estos podcasts tendrán una frecuencia, en este caso será los lunes cada 15 días porque estaremos alternando también con otro tipo de contenido. Seguramente alguna vez escuchaste frases, ¿no? Como esto siempre fue así, el mundo funciona de esta manera, no hay alternativa. Decime, pensalo. Son frases que se repiten tanto que terminan pareciendo verdades naturales. Como si la forma en que vivimos hoy fuera inevitable, predestinada, como si no hubiera sido construida, decidida, discutida. Y en este episodio justamente vamos a hablar de esto, el mito de que el presente es algo dado, algo fijo, algo que no se puede cambiar. Por supuesto, de acuerdo a las etapas de la historia y de los contextos, tanto geográficos, políticos, culturales, religiosos, esto tiene sus particularidades, en donde las sociedades tienen una profunda raigambre religiosa. La cuestión del destino obviamente juega un papel muy importante. Aquellas sociedades que tal vez durante varias generaciones no conocieron otra realidad, también están convencidos que están viviendo un destino inevitable, inmodificable. Podemos poner ejemplos para todos los gustos, si se quiere, en el pasado o en el presente. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte en la actualidad. Por supuesto, iremos abordando este tema, abriendo interrogantes, planteando algunas cuestiones, y a lo largo de otros episodios profundizaremos en diferentes teóricos, diferentes pensadores que hablaron largo y escribieron y estudiaron largo y tendido acerca de el hombre y su rol activo como sujeto dentro de la sociedad. Cada época cree que su forma de vivir es la normal. Hoy nos parece natural trabajar de cierta manera, consumir de cierta manera, organizarnos políticamente de cierta manera, pero si miramos un poco para atrás, vemos que nada de eso existió siempre de esta forma. Por supuesto, también tenemos diferentes realidades y características, como mencionaba antes, de acuerdo a las características que fue adquiriendo una sociedad determinada y las particularidades histórico-políticas. Hubo épocas donde no existía el salario, donde el Estado no cumplía el rol que cumple hoy, donde los derechos que damos por obvios ni siquiera estaban en discusión. Por supuesto, hoy podemos ver un montón de situaciones en las que podríamos plantearnos varias cosas. Es cierto esto, uno está hablando en la teoría, en lo que está escrito, en lo que está por ley y en lo que predomina, al menos en la mayoría de las sociedades. Porque tenemos un salario que podemos decir, a veces da la sensación que no existe. El rol del Estado muchas veces dista del que debería ser de acuerdo a no solo lineamientos de cada país, sino consensos establecidos internacionalmente. Y algunos derechos, si bien están plasmados en papel, muchas veces también tienen sus falencias en cuanto al cumplimiento. Obviamente no estamos planteando algo o un mundo ideal, como dice la canción, sino justamente que está establecido que corresponde en la actualidad, que en otras épocas directamente se estaba pensando en que se plasmara en una ley, en acuerdos internacionales o en cuestiones propias de los derechos humanos. Por ejemplo, la jornada laboral, por supuesto también las formas de gobierno y de participación.
Por ejemplo, hasta hace poco más de un siglo estaba totalmente naturalizado el trabajo infantil. Los vemos cuando estudiamos la Revolución Industrial, para no irnos más atrás, para hablar, digamos, de la edad contemporánea, pero por supuesto lo podemos ver mucho más atrás, ¿no? Donde niños de 6, 7, 8 años trabajaban. Y ni hablar de las condiciones, por supuesto. Algunos por ahí relativizan el trabajo infantil, lo vemos hoy, porque se piensan que es comparable a cuando uno ha ayudado a algún familiar, o lo hacía hasta, si se quiere, de una forma lúdica, o los que lamentablemente lo tienen que hacer como una necesidad. Pero acá estamos hablando de jornadas de 12, 14, hasta 16 horas de niños que estaban en medio de lo que era una contaminación terrible en lo que eran las primeras fábricas o en el medio de los campos, realizando distintas tareas. Ni hablar cuando era la época de la esclavitud, donde ya ser esclavo estaba dado desde el vientre. Bueno, en una época no se planteaba, salvo algunos grupos vanguardistas, que solamente votáramos los varones a partir de cierta edad. Ustedes fíjense que el voto lo podemos dar como ejemplo en Argentina, el sufragio obligatorio y universal, se llamaba universal, y sin embargo durante casi 4 décadas, poco menos, solamente estaba habilitado para los varones. Recién en la década del 50 pudieron votar las mujeres. Y podemos ir a ejemplos en todo el mundo, donde inicialmente el voto fue exclusivamente masculino. O el rol que podía ejercer un Estado sobre otro, también en otras épocas estaba naturalizado, porque también estaba esto de considerar a ciertas civilizaciones como salvajes o inferiores. Desde la economía, desde la política, muchas veces se nos dice que las cosas son así porque no pueden ser de otra manera, que el mercado funciona así, que el Estado no puede hacer más, que la desigualdad es inevitable. Pero cuando uno estudia economía política, teoría política o historia social, se encuentra con algo incómodo. Cada modelo fue una decisión, y toda decisión beneficia a algunos y perjudica a otros, a veces más o menos, a veces hay buenas intenciones, a veces no, lamentablemente, pero este discurso instalado de que la pobreza es un mal necesario, de que esto es inherente al ser humano, que lo otro ya es natural, que esto es parte de nuestro destino, uno lo escucha permanentemente. Como si la economía política no tuviese sus fórmulas, con una mayor o menor presencia estatal, en cuanto a no dar servido cosas como se piensa muchas veces, sino garantizar, por ejemplo, la creación de fuentes de empleo, el cumplimiento de los derechos laborales, las cuestiones vinculadas a las políticas públicas, o un Estado que deje todo a la libertad de mercado de forma completa. De que nuestro futuro no está atravesado por un conjunto de decisiones, sino que es el destino divino. Entonces uno tiende acá a analizar, a ver, estamos como estamos porque era nuestro destino, por un conjunto de decisiones. Hablo a escala global, no nos vamos a meter en la particularidad de nuestro país. O también muchos prejuicios que tienen que ver hasta por cuestiones étnicas, lo vemos hoy en día. ¿Por qué tal pueblo son laburadores, trabajadores, honestos, tal otros no? Y va más allá de eso. Nosotros vivimos en un país que se podría decir cosmopolita en cuanto a su origen, si bien hay un predominio. Y puede haber ciertas características de personalidad que hacen a, no sé, por decir, los vascos, o cierta, si se quiere, inclinación a la responsabilidad laboral que uno puede encontrar
en determinados otros pueblos. Pero ya hacerlo tan esquemático, hasta de una cuestión racial, para decirlo en términos coloquial, me parece demasiado. Si el presente se presenta como inevitable, entonces discutirlo parece inútil. Ahí aparece una pregunta clave que las ciencias sociales siempre hacen. ¿A quién le conviene que pensemos que no hay alternativa, que estamos predestinados, que esto no se puede cambiar? Porque si creemos que nada puede cambiar, tampoco reclamamos, tampoco participamos, tampoco imaginamos otra cosa. Entonces decimos, no, ¿para qué vamos a salir a las calles si esto es inevitable? No, ¿para qué reclamar si siempre pasa lo mismo? No, ¿y qué ganamos con ir a votar? Porque hemos llegado a ese extremo. Yo pongo el ejemplo particular de Argentina, con perdón si tengo la fortuna de que nos estén escuchando o me estén escuchando desde otro país, que es la idea también, por eso trato de pronunciar lo más, si se quiere, preciso posible y evitar por ahí, si se quiere, especificaciones o argentinismos, más ya que hoy en día es sencillo acceder a diccionarios, traductores, etc. Pero uno tiene la tendencia de poner como ejemplo lo que más conoce en carne propia, más allá de lo que puede haber leído. Y es así, y lo estamos viviendo. Nah, si ya está, ¿para qué votar? No, y salir a protestar, ¿para qué? No, y juntarse. ¿Qué cambiamos? Entonces, uno tiene que empezar a plantearse si no es necesario recuperar ese sentido crítico. Y acá uno no viene a hacer política partidaria. Tengo todo el derecho del mundo en mi canal, pero no es la idea. Esto es pensar desde las ciencias sociales. ¿Hasta qué punto no tenemos una responsabilidad como sociedad dentro de lo que estamos viviendo? Hablo en general, desde donde vos me estés escuchando, o de lo que hemos vivido antes, porque nada baja de una nave espacial, ningún gobierno bajó de una nave espacial, ninguna decisión se tomó por parte de personas que surgieron de la nada, sino simplemente tiene que ver con el resultado o son emergentes de una sociedad. Por supuesto, incluso también yo, y me hago cargo de lo que digo, aquellos que no llegaron a través de la vía electoral de lo que es la llamada democracia occidental o burguesa, sino los que llegaron por la fuerza, muchas veces lo hicieron con el consenso de buena parte de la sociedad civil. Porque muchas veces también, a veces decimos no, llegaron por la fuerza, nadie los eligió. Pero hay que retrotraerse a quienes de alguna forma dieron ese empujón o alentaron. Tal vez este es el primer paso para pensar un futuro distinto, que no sea tener todas las respuestas, sino dejar de aceptar el presente como algo natural. Porque si el presente fue construido, también puede ser transformado. En este podcast vamos a intentar eso, mirar el presente con herramientas de la historia, la geografía y las ciencias sociales en general, no para dar lecciones, sino para entender mejor el mundo que habitamos. Si el presente no es inevitable, ¿qué estamos dispuestos a discutir? Nos vemos en el segundo episodio y seguí mi canal para podcast sobre distintos temas. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y te mando un abrazo muy grande.